Damos gracias a Dios por estar un día más, hoy domingo. Vamos a tener este tiempo de la escuela dominical con la ayuda del Señor y vamos a seguir con el estudio. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Saludamos a los hermanos que nos están apoyando aquí y también a todos los que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. Que Dios les bendiga. Voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Si quiere vamos a buscarlo para leerlo todos los que estamos aquí juntos. Son los versículos del 28 al 30. Marcos capítulo 13, versículos del 28 al 30. Vamos a ver si todo lo podemos leer juntos, los que nos encontramos aquí. Marcos 13, del 28 al 30. Bien, vamos a comenzar. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas suceden, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Nos encomendamos a ti ahora para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones para recibir el mensaje de la enseñanza de tu palabra. Sé con todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook, YouTube, que tú les bendigas también. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a continuar con este estudio de eternidad a eternidad. Estamos ya en el Nuevo Testamento. Y busqué este texto porque estamos hablando ahora de las señales que Cristo dio antes que viniera Él por segunda vez. Y Él le dio una clave a sus discípulos. De la higuera aprender la parábola. La higuera es un símbolo de Israel, pero era una de las plantas, igual que la vid, que también era símbolo de Israel. Era una de las plantas que abundaban mucho en la tierra prometida, en la tierra de Israel. Dice, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Tenía una alusión a cuando Israel reverdeciera como nación. Porque acuérdense que Cristo había profetizado que Israel sería esparcido por el mundo, y así lo fue. Tuvo unos 1800 años. Si usted va al libro de Ezequiel, se habla del valle de huesos secos, que eso era Israel cuando estaba fuera de su tierra. Estaban en sentido odiados por todos, masacrados por todos. Muchas veces eran muertos y sufrieron mucho. Pero dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, se refiere a cuando Israel ya estuviera en su tierra y ya Israel está ahí. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, cuando veamos que todo lo que Cristo dijo se está cumpliendo, que supiéramos que su venida está cerca. Ahora, el versículo 30 es muy importante. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos han malinterpretado esto y han sacado conclusiones de en qué generación. Esto se refiere a la generación que esté viviendo cuando se estén cumpliendo todas estas cosas a su nivel máximo. No va a pasar antes que Cristo venga, y por supuesto va a venir el anticristo. La iglesia va a ser llevada antes, viene el anticristo, y entonces la venida de Cristo destruye al anticristo y implanta el reino milenial primeramente. Pero no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hasta que no sea la generación que esté viviendo con más fuerza estas señales dadas por Cristo. Así que vamos a continuar con este estudio de las señales dadas para los últimos días, estos que estamos viviendo. Solamente vamos a mencionar esta, ya de eso hablamos el miércoles: el engaño, las señales, falsos cristos, falsos profetas y maestros, guerras y rumores de guerra, pestes o pestilencias, epidemias como estas que ha habido y otras que han habido a través de la historia, hambres en diferentes lugares. Y esta es la que no habíamos visto. Terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos terremotos han habido que han causado y todavía siguen habiendo? La gente, yo a veces no comprendo a personas que dicen conocer la Biblia y no hacen caso de las señales dadas por Cristo. Entonces yo siempre digo esto: si las señales dadas por Cristo no son importantes, entonces ¿para qué el Maestro, el Dios encarnado, se tomó el tiempo de darlas?
Porque cuando los discípulos le preguntaron, dinos qué señales habrá de tu venida, él se las dio. Él no le dijo, no se las voy a dar. Entonces la gente no le hace caso a esto. Terremotos en diferentes lugares, no en todos los lugares de la tierra hay terremotos. Por eso dicen diferentes lugares. Por ejemplo, hay lugares donde la tierra casi prácticamente no tiembla nunca, pero hay otros lugares que sí, que están en esas franjas de las fallas de esa, por ejemplo, la falla de San Andrés, que abarca todo California y coge, inclusive pasa parte de Puerto Rico y sigue por toda la parte de América del Sur, y otras fallas que hay por allá, por Asia y Europa. Así que terremotos en diferentes lugares han habido. Hay unas estadísticas. En el primer siglo prácticamente no hubo casi ningún terremoto. Hoy actualmente se calcula que hay no sé cuánto, un promedio de 5.000 a 6.000 movimientos telúrgicos por día. Pasa que no nos damos cuenta, porque no nos damos cuenta. La tierra está moviéndose. Cuando usted habla hoy a un sismólogo, dice que el problema es que las capas tectónicas esas están separadas. Entonces, cuando nada más que se mueven un poquito, si se mueven más, entonces provoca un terremoto grande. Si se mueve menos, simplemente es muy imperceptible lo que ocurre, pero sí lo registran los aparatos. Así que ha habido terremotos a través de la historia. Ahora, aborrecimiento del mundo hacia los cristianos. Ahora bien, la pregunta es, porque muchas veces me han tratado de cuestionar esto. Y a mí, para cuestionarme, les es muy difícil a las personas si yo tengo apoyo bíblico. Porque entonces cuando yo hablaba de las señales, por ejemplo, hablaba del aborrecimiento del mundo de los cristianos, entonces me dice un hermano una vez, eso siempre lo han aborrecido. Sí, ok, pero no como ahora. Cada día que pasa, el cristiano es más aborrecido. O sea, todo el mundo está contra el cristiano, contra el que cree en el único Dios verdadero. Porque el problema del mundo no es contra los cristianos, es contra el Dios de los cristianos. Igual que, ¿por qué la gente odia tanto a Israel? Porque odia al Dios de Israel, que es el mismo Dios de los cristianos, al único Dios verdadero. Entonces el aborrecimiento del mundo hacia los cristianos ha aumentado. Bueno, ahora en estos momentos hay líderes en el mundo que no quieren que las iglesias se reúnan de nuevo. Todo lo demás sí, pero las iglesias no. Porque hay un aborrecimiento del mundo. Ha crecido, y vamos a ver más adelante una señal que Cristo dio que se ha cumplido a pie de la letra. Ahora, tropiezos de los líderes cristianos. Fíjense con qué detalles Cristo dijo esto. Tropiezos de los líderes cristianos se ha cumplido al pie de la letra. Entonces alguno puede decir, siempre han habido tropiezos de cristianos. Sí, pero nunca como ahora. Y se refiere a aquellos que son líderes en la iglesia. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un hombre importante en la obra del Señor, puede ser un diácono, puede ser un líder en la iglesia, un maestro, y son los que se apartan y después se convierten en enemigos de la fe. Tropiezos de líderes. ¿Cuántas veces hemos oído de pastores que lo han encontrado engañando a su esposa en el acto de adulterio? En una oportunidad hubo un pastor que tuvo relaciones con una hermana que no era su esposa, supuestamente hermana entre comillas, en la misma iglesia. Entonces son tropiezos. Por ejemplo, yo no sé si yo les conté, esto ocurrió hace muchos años en Cuba, en Sagua, creo que fue Sagua, un pueblo de Cuba, creo que fue Sagua la Grande. Ocurrió de que un pastor se suicidó. Entonces aquella iglesia, para que se levantara, pues pasó mucho tiempo. A eso se refieren los tropiezos de los líderes cristianos. O aquel que es un pastor, de una gran congregación, o un evangelista, y comienza a adulterar, comienza a fornicar, comienza a robar, comienza a mentir. Entonces no me digas a mí que eso siempre ha ocurrido, pero ahora ha ocurrido más. Porque ¿cuántos tropiezos de líderes han habido? ¿Cuántos burladores y cuántos engañadores han habido en la obra de Dios? Ustedes los han conocido. Si yo hago una listica, la listica mía no va a ser muy chiquita, y esos son los que yo conozco. Ahora, si yo junto mi lista con la de ustedes, la lista va a aumentar. Y si juntamos esas listas con las listas de otros, vamos a ver que los tropiezos de los líderes cristianos en el mundo han sido muchos. Cristo lo advirtió. Cuando eso estuviera con más auge, entonces el tiempo del fin estaría cerca. Y nunca como
como ahora ha habido tanto tropiezo de líderes cristianos. Por eso es que tenemos que hacerle caso a las señales. Si no, entonces Cristo no los hubiera dicho. No, esto no tiene importancia. No, él no dijo eso. Eran muy importantes. Ahora, aumento de la maldad, corrupción y la violencia. De eso hemos hablado. Vamos a hablar después, más adelante, de las claves proféticas que tienen que ver con esto. Pero el aumento de la maldad, corrupción y violencia, usted me puede decir, digo yo, la gente me ha dicho, no, siempre ha habido maldad, corrupción y violencia. Sí, pero no como ahora. Ahora ha ido un aumento, porque si tú me vas a decir que está igual, entonces tú estás viviendo no sé en qué lugar. En primer lugar, porque si por ejemplo, voy a poner este ejemplo, si por ejemplo en un lugar en un pueblo hay 100 personas, claro que la maldad, corrupción y violencia va a ser menos. ¿Por qué? Porque de entre esos 100 personas pueden haber, vamos a suponer, 80 que sean honestas, pero 20 que practiquen la maldad, la corrupción y la violencia. Pero si ahora aumentamos de 100 a 1 millón, entonces va a haber más. Y si de 1 millón aumentamos a 10 millones, estaba viendo ayer casualmente, creo que era en Facebook, en YouTube, estaba yo, siempre me voy a buscar algo, la población del mundo y las grandes ciudades del mundo, la cantidad de habitantes que tiene. Se calcula que ya la población mundial tiene 7.400 millones de habitantes. Entonces tú no me vas a decir que hay la misma maldad, corrupción y violencia que había hace 2000 años atrás, cuando Cristo dio las señales. No puede ser. ¿Me explico? Porque el quid de esto es que Cristo dijo, cuando esto esté en el grado más alto, entonces la venida está cerca. Y entonces fíjese que él advierte, léase después, acuérdese que los mensajes proféticos o el sermón profético del Señor de las señales del Monte de los Olivos está en Mateo 24, está en Marcos 13 y en Lucas 21, después búsquelo. Y él dice, ya os lo he dicho antes, para que cuando suceda ustedes no se alarmen. Así que el aumento de la maldad, corrupción y violencia está a la orden del día. Y la predicación del Evangelio en el mundo, eso es una realidad, gracias a Dios que se ha logrado. Claro, todavía no ha llegado a todos los lugares, eso va a ser en el milenio, pero la predicación del Evangelio ahora llega a más lugares, porque digamos en el primer siglo no había electricidad. Bueno, la electricidad surgió muchos siglos después, o sea, no existía la radio, no existía la televisión, no existía la internet, entonces había que ir de pueblo en pueblo anunciando el Evangelio, y además no había medios de transporte, como decir un tren que me llevara rápido, o un avión que yo podía llegar, o un helicóptero, o un ómnibus. No, era a caballo o a pie muchas veces. Así que la predicación del Evangelio también se ha predicado más. Ahora vamos a ver claves proféticas. Una clave es algo que me dice a mí, esto me indica algo. Eso es una clave. Yo le puse esto claves proféticas y ya la hemos mencionado. Principio de dolor en Mateo 24:8, después que él habla de las guerras, rumores de guerra y todo esto, dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir cuando venga el anticristo va a ser aún peor. Y está hablando allí de las guerras, del hambre, de los terremotos, de todo esto. Principio de dolores. Hermano, estamos viviendo estos principios de dolores, pero ahora los dolores son más fuertes. O sea, el principio de dolor está en aumento. Ahora, la otra clave es como en los días de Noé. Está en Mateo 24, 37 al 39. Yo siempre digo esto lo he repetido muchas veces, pero todavía hay gente que me lo discute. No, eso no se le puede hacer caso. Inclusive, ahora muchos ni hablaron de que las epidemias es una señal del tiempo del fin. Una epidemia como esta que abarcó el mundo entero. Ahora, como en los días de Noé. Ahora, usted vaya, yo siempre le digo a la gente, mire, yo siempre me gusta contestar con la Biblia. Como en los días de Noé, ¿cómo yo sé cómo son los días de Noé? Vaya al capítulo 6 de Génesis. ¿Por qué Dios decidió mandar el diluvio? Porque la tierra estaba llena de violencia, de corrupción y de maldad. Punto. Y dice Cristo que como cuando la gente estuviera viviendo como en los días de Noé, entonces el Hijo del Hombre vendría. O sea, su venida estaría a la puerta. Ahora, no estamos viviendo. Ayer, yo siempre veo noticiero, ya veo poco, pero bueno, veo todavía noticiero todos los días, aunque sea veo uno. Y ya ahora, ya quitaron las estadísticas del coronavirus y ahora empezaron a dar las estadísticas de la violencia. Mataron a 5, mataron a 4, robaron a 2. Una mamá que mató a un niño autista, se cree que es ella. Oye, entonces, ¿cómo tú me vas a decir que no estamos viviendo como los días de Noé?
Ahora, los días, como la otra clave profética, como en los días de Sodoma y Gomorra, lea Lucas 17, usted va a tener después el material, los versículos de 26 a 30. Ahora, ¿cómo eran los días de Sodoma? Días de gran maldad y de la práctica contraria a lo establecido por Dios. Inclusive, antiguamente, ya quizás lo quitaron, sodomita quería decir homosexual, lo mismo para el hombre o para la mujer, la que es lesbiana o el que es homosexual. Entonces ahora, ayer casualmente estaba leyendo yo en Facebook que a los cristianos nos catalogan como extremistas, como racistas, como homofóbicos, porque decimos que un hombre con un hombre no puede estar. O porque decimos que una mujer con una mujer no puede estar, porque Dios establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero si usted me dice que no estamos como los días de Sodoma y Gomorra, en que la gran mayoría del mundo lo está practicando y lo está aprobando. Porque, déjame terminar la idea, José, ahora te voy a dar la oportunidad. Había un dicho en Cuba, yo no sé si allá en sus países también, tanto delito tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Por ejemplo, si yo no practico el homosexualismo, o sea, yo no soy homosexual y yo por lo tanto, pero yo lo estoy aprobando, es lo mismo. Estoy aprobando algo que está en contra de Dios. Ahora, en todos los países hay movimientos de los homosexuales o el orgullo gay. Inclusive en Israel hay un movimiento gay muy fuerte. Entonces, no me puedes decir que no estamos como los días de Sodoma y Gomorra, porque en el primer siglo los había, pero no de esta forma. Y ahora tiene que haber más, porque si ahora hay 7.400 millones, cuando habían 100 millones en la población mundial, claro que habían menos. Entonces eso es lo que me quise decir el Señor, cuando esto vaya en aumento. ¿Qué iba a decir, José? Disney está anunciando, hoy lo vi en la mañana, una nueva serie de dibujos animados, que el principal dibujo animado es gay. Es que, exacto, tanto en películas como en seriales, los protagonistas son homosexuales. Y déjeme decirle, le voy a decir esto, y si no después usted me da el dato. Es muy difícil ya a estas alturas, a no ser que usted coja películas más antiguas, es muy difícil que usted vea una película o un serial o inclusive una de carácter de una novela en que no haya un homosexual. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo me va a decir la gente a mí que yo no voy a considerar lo que Cristo dijo cuando estuviéramos viviendo los días de Sodoma y Gomorra? Hermano, no hay que... Bueno, déjeme decirle, hay jefes de policía que son homosexuales. Aquí en la Florida hay uno, no sé en qué parte está, pero salió y fue con su pareja. Sí, gracias Julio, hay pastores homosexuales. ¿Usted se imagina que ahora ya yo soy viudo, ya estoy libre, y entonces el domingo que viene yo entro por ahí y vengo agarrado de la mano con un hombre? Oye, pero ¿cómo va a hacer eso? Y entonces lo más bonito es que esas iglesias los aceptan. ¿Por qué? Porque si usted dice lo contrario, usted es un homofóbico, usted es un racista, usted es un extremista, y por lo tanto debe ser eliminado. Eso es lo que va a hacer el anticristo en su tiempo. Los cristianos van a ser señalados como enemigos. Pero estamos viviendo los días de Sodoma y Gomorra. Y además, y sienten un orgullo tremendo. Entonces, hay seriales. Déjeme decirle, si usted me ve a mí, yo pongo, dice Jerry, oye, pero es que tú has visto, todo eso que tú ves que yo no lo seguí, es porque no puedo seguirlo viendo. Porque, oye, estoy viendo algo que parece interesante y de pronto el jefe de la policía, el inspector, el gobernador es homosexual. Oye, entonces, ¿a dónde estamos llegando? Entonces no voy a creer lo que Cristo dijo. Entonces voy a creer lo que dicen ahora. Hermano, la Biblia y la palabra de Dios no es negociable. Vamos a sufrir por eso vamos a verlo más adelante. Vamos a ser perseguidos y ya tenemos que dar gracias a Dios por el presidente que tenemos, porque ya hay líderes que quieren cerrar las iglesias y que no se predique la palabra como es, que se ande con paños tibios, que el pecado que no se mencione como pecado, el homosexual no lo toque, no lo toque, pero déjame decirte, Cristo lo tocó y lo habló bien claro, y cuando Dios estableció la familia fue entre un hombre y una mujer, punto. Y que me digan lo que me digan. Ahora, el aumento de la ciencia. El aumento de la ciencia es una clave profética que da Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Porque el anticristo, para poner su imperio, va a usar su poder diabólico conjuntamente con el aumento de la ciencia. Ahora, ¿a qué grado ha llegado la ciencia? Por ejemplo, mi generación, hace 60 años atrás,
vamos a poner 60 años atrás, no había internet, no había, 60 años, vamos a ponerle 60, vamos a ponerle 60. No había internet, no había YouTube, no había ningún medio de comunicación, no te podían vigilar. Ahora la gente está caminando. Es más, saben dónde tú estás, lo que tú estás haciendo, saben los mensajes que tú estás viendo. Yo no sé si ustedes saben que casi todos esos televisores que venden ahora, yo no estoy hablando de los viejos, que ya eso casi no hay. Yo tuve en mi tiempo, el primer televisor que tuve en mi casa fue un televisor de bombillo, que por cierto salían más buenos esos bombillos, porque esos bombillos duraban 20 años y no se fundían. ¡Bombillo! Que tenía un pelito de eso bien fuerte. Bueno, ahora todos los televisores esos que hay en todos los lugares, yo tengo uno también en mi casa, ¿saben lo que usted está viendo? Lo están vigilando. Oye, no me diga. Entonces, el aumento de la ciencia no tiene que ver con el tiempo del fin, si lo dice Daniel. Pero la gente no cree eso. No, eso es normal. ¿Cómo que normal? Perdóname. Sí será normal, pero es una señal que yo tengo que guiarme por ella. Y la creación gimiendo está en Romanos 8:22. Dice que la creación está gimiendo y está con dolores de parto. ¿Por qué? Porque la han contaminado, la han ensuciado, han acabado con ella. Y entonces ya está con dolores de parto. Cuando una persona, los dolores de parto son más fuertes, que el niño ya va a nacer. La creación ya está con los dolores de parto bien fuertes, y lo que va a venir es el alumbramiento del fin. Y quiero decir, para aclarar bien esto, tenemos la bendición de que quizás nosotros veamos el fin de la iglesia, pero no el fin de la iglesia porque el hombre la vaya a destruir, sino el fin de la iglesia porque Cristo se la va a llevar para que entonces venga el imperio del anticristo. Punto. Pero todo el mundo está contra Dios, todo el mundo está contra nosotros. Entonces, quizás este mensaje, alguno dice, ese pastor es un extremista. No, usted me perdona los que me están escuchando si lo entienden. Yo no soy ningún extremista. Si usted quiere llamarle extremista, llámale extremista a Dios, porque lo que estoy diciendo está respaldado por la palabra de Dios. La Biblia tiene 66 libros, comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Y todo lo que dice allí es verdad, y yo no lo voy a dejar de decir. Y hay muchos pastores que van a anunciar lo mismo. Punto. ¿Cuál es el problema? Ustedes sí pueden decir mentiras, y entonces yo tengo que la verdad de Dios cambiarla por la mentira. Pues no va. Y eso es lo que tienen que hacer los pastores hoy en día. ¿Me explico? Porque no nos manipulan. O sea, te ponen unas series de noticias, claro, como son noticieros, entre comillas, serios. Usted dice, oye, es verdad. Y cuando vemos a la realidad, resulta ser que todo es mentira. Entonces creen los noticieros. Que yo no digo que los noticieros no digan algunas verdades. Creen los noticieros, pero no creen en el noticiero de Dios, de todo lo que va a acontecer. Este noticiero a nadie le interesa. Este es el noticiero verídico. Dios no ha dicho nunca una mentira ni la va a decir. Pero tristemente el mundo cada día se aleja más. Así que la creación está gimiendo. Terminación de la... Fíjate, todo esto son señales del fin. Terminación de la dispersión del pueblo judío. Está en Daniel capítulo 12, versículo 7. Hasta que el pueblo judío no estuviera en su tierra, no podría comenzar el tiempo de la gran tribulación o el imperio del anticristo. Ahora, cuando esto se predicaba antes del año 1948, ¿saben qué le decían a los pastores? Ustedes están locos. Eso es una locura. El pueblo judío, empezando que la tierra estaba abandonada, estaba ocupada en ese tiempo por Inglaterra, por los británicos. El pueblo judío estaba esparcido por el mundo como huesos secos. Y entonces había una profecía que decía que Israel regresaría a su tierra. Estoy hablando antes del año 1948. Pero el problema es que ya Israel está en su tierra. Terminación de la dispersión del pueblo judío. Claro, no se ha terminado. Todavía no están en Israel todos los judíos que deben estar. Pero esto se escribió hace 2000 años atrás. Fíjense que cuando Daniel escribió esto fueron 500 años antes. O sea, hace 2500 años atrás. Y Jesucristo lo anunció en su sermón profético también, cuando habló de la abominación desoladora, declaró el profeta Daniel en Mateo 24, hace 2000 años. Pero todavía no había sucedido lo que sucedió unos días después, o unos años después, mejor dicho. Cristo más o menos por allá por el año 32 ya fue su muerte y resurrección. Y en el año 70, el general Tito, que después llegó a ser emperador romano, destruye por completo
a Jerusalén y a Israel y son esparcidos por el mundo. Pero hay una clave, hay una clave profética. La terminación de la dispersión del pueblo judío, cuando ya terminara, estamos a las puertas de que el anticristo pueda poner su imperio. Claro, repito siempre, la iglesia no va a estar presente, porque la semana 70 de la que habla Daniel tiene que ver con Israel y no con la iglesia. Ahora, cuando la maldad llegue al colmo, se va a manifestar el anticristo. Ahora, ¿en qué colmo está la maldad? Póngale usted un número allí. ¿En qué colmo está? Pero lo que yo me maravillo es que la gente lee esto y no lo cree. Ahora, es posible que usted no crea un escrito que yo haga, que yo lo hice de mi mente, porque yo soy hombre y me puedo equivocar. Pero lo que dice Dios, usted no lo va a creer. Claro, el problema es que la gente no quiere creer a Dios. No le conviene creer a Dios. Porque claro, Dios le dice la verdad, y lo que es malo y lo que es bueno es bueno. La apostasía está en 2 de Tesalonicenses, dice que no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. La apostasía está a la orden del día. Se ha cambiado el mensaje de Dios por el mensaje del hombre, por un mensaje de acomodamiento, un mensaje de ¿cómo se llama? De esto, de motivación. Pero el mensaje bíblico no tiene nada que ver con eso. Yo una vez prediqué un mensaje que se titulaba ¿Cómo predicaba Cristo? Y Cristo en su tiempo le decía, cuando tenía que decirle, generación de víboras, llenos de huesos secos, hipócritas, apartados de mí, hacedores de maldad. Oye, eso está fuerte. Entonces cuando pastores predicamos así, dicen, no. Oye, estás espantando a la gente. Sí, pero Cristo eso fue lo que predicó. Yo no te puedo decir si estás en pecado, de que todo está bien. No, todo está mal si estás viviendo en pecado. Entonces la apostasía se ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y la terminación del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles comenzó con el imperio babilónico y va a terminar con el imperio del anticristo. Esos son claves. Hermano, por eso tenemos que estudiar la Biblia. Tristemente hoy el pueblo cristiano en una gran parte no está estudiando la palabra de Dios. Los están entreteniendo. Yo tengo que escudriñar la palabra de Dios. Y ustedes, y esto lo he dicho muchas veces, ustedes lo saben, aquí en todo mi tiempo de pastorado, nunca se guíe por lo que yo le diga, escudriña la palabra de Dios, a ver si es verdad. Y si es mentira, tú me dices, pastor, usted es un mentiroso, yo se lo voy a aceptar, me voy a tener que bajar la cabeza. Pero me lo tiene que verificar bien, porque yo no me trago la píldora así tan fácil. O sea, tiene que demostrar que lo que yo digo es mentira. Así que la terminación del tiempo de los gentiles. Ahora bien, el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Bueno, esto ya se ha cambiado. Yo me recuerdo que en mi tiempo el arrebatamiento era algo que todos los pastores y todas las iglesias lo creían. Bueno, pues ya muchos de los que yo conocía ya cambiaron. Ya no hay, el arrebatamiento no va a ocurrir. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero eso no es lo que me enseña la Biblia, usted me perdone. Pero es porque no se estudia la Biblia. Entonces, como no se estudia la Biblia, ni el pastor, o algunos pastores, no todos, por supuesto, la mayoría enseñan la verdad, no enseñan la verdad del arrebatamiento, entonces la gente se cree. Yo les conté que una vez llegó a mi iglesia uno que se quedó allí, se hizo miembro, dijo, pastor, fui a una iglesia y la bienvenida fue, ¿estás preparado para la gran tribulación? Oye, si la gran tribulación está determinada sobre el pueblo de Israel, que es la profecía de las 70 semanas, pero claro, no se da profecía, no se estudia la Biblia. Y estoy diciendo profecía porque la profecía es promesa dada por Dios de algo que va a ocurrir, que lo dice con antelación. Así que el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Esto le dan otra aplicación. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En ningún momento esto indica que el 50% va a ser arrebatado. Lo que está indicando es que dos van a estar en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. O sea, el que cree va a ser llevado, el que no. En una familia de una familia de 10 puede ser llevado uno, o puede ser llevado dos y los otros se quedan. Y estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra. O sea, en cualquier lugar que esté el Hijo de Dios, va a ser llevado por el Señor antes que empiece la gran tribulación. Pero hay una clave, que eso es lo que no se escudriña. Porque el Señor mismo, esto lo escribió el apóstol Pablo. Acuérdense que el apóstol Pablo persiguió a la iglesia, pero después se convirtió allí en el camino de Damasco, quedó ciego, después se cobró la vista, estuvo en el tercer cielo, así que no era un mequetrefe. O sea, el mequetrefe es uno que no es nadie, no era un neófito, no era un tipo de eso que surgió de la nada. Era el apóstol Pablo, y que él dice, soy el más pequeño de todos los apóstoles porque él perseguí la iglesia de Dios, pero Dios le dio la
la revelación, no le fue permitido decirla, estuvo en el tercer cielo. Claro, después Juan se le reveló y sí lo permitió decir. Pero él escribió esto: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, él creía que iba a estar vivo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16. Puse esto allí con otra letra: para recibir al Señor en el aire. La iglesia va a ser arrebatada para recibir al Señor en el aire. Pero ¿qué pasa? Que si usted va a Zacarías, cuando se ocurra la segunda venida en que el anticristo es destruido, que el Señor va a venir con su iglesia, dice que Cristo pone sus pies en el monte de los olivos. Entonces está en la tierra, pero aquí recibe la iglesia en el aire. Pero ¿saben que esto se cuestiona? Bueno, eso ya pasó a la historia. Entonces coge y cambian toda la doctrina. Entonces enseñan la que les da la gana. Entonces, como la gente no lee, hay que leer la Biblia. Vivimos en una era en que no se aplica la lectura. Yo me recuerdo en mi tiempo que la gente leía mucho, ya no se lee nada. Usted lee lo que le sale en el Facebook, si son de dos párrafos. Si son de 3 párrafos, usted lo deja, ni sigue leyendo. La gente ya no lee. Pero déjeme decirle, que la gente no lea, no todo, pero la mayoría, pero la palabra de Dios sí tenemos que leerla. Porque allí está la información que yo necesito para saber si lo que yo creo es verdad. Porque si lo que yo creo no es verdad, entonces no voy a estar dispuesto a dar mi vida por Cristo. Aquí está la revelación completa de Dios. Así que el Señor va a recibir a su iglesia en el aire. Y entonces después, cuando venga con su iglesia, pone sus pies en el monte de los olivos, destruye al anticristo. Todo está bien claro aquí. Pasa que la gente lo ha querido confundir y implanta el reino milenial. El anticristo, que será la aparente encarnación de Satanás, el cual es el rey de las tinieblas, no podrá manifestarse hasta que sea quitada la luz y la presencia de Dios en la tierra. Ahí está la iglesia. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Con esto vamos a terminar. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. O sea, hay algo que impide que el anticristo se manifieste. Lo único que puede impedir que el anticristo se manifieste totalmente es precisamente la presencia de Dios. Ahora, ¿en dónde está la presencia de Dios? En el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? No lo digo yo, lo dijo Cristo, en el creyente. ¿Se acuerda cuando estudiamos Juan 16? El Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros para siempre. O sea que para que el Espíritu Santo sea quitado, que es lo que impide, y todos coinciden con eso, y yo también, que impide que el anticristo se manifieste, la iglesia tiene que ser quitada para que entonces toda la maldad se desarrolle. Porque ¿qué es lo que está aguantando ahora la maldad? La presencia de la iglesia en el mundo. Por ejemplo, las tinieblas, hay tinieblas en el mundo, pero como la iglesia es la luz del mundo, esas tinieblas no se pueden manifestar completamente. Por ejemplo, aquí ahora usted, si tenemos todas estas luces encendidas, usted quizás pueda poner tinieblas si apaga la luz de la cocina, pero no puede poner tinieblas en todo esto. Entonces hay tinieblas en el mundo, pero lo que impide que las tinieblas lleguen a lo más denso es precisamente la iglesia. Y Cristo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Así que lo que impide que el anticristo se manifieste es la iglesia, y va a ser quitada. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, vamos a dejarlo allí con que lo que tiene que estar, lo que está presente ahora tiene que ser quitado de en medio. Qué bueno es, hermanos, saber que creemos en un Dios veraz, en un Dios que nos ha contado todas las cosas, en un Dios que nos ha advertido todo lo que va a ocurrir. Que habrían hermanos, y vamos a verlo después más adelante, que se apartarían unos de otros, hermanos que se volverían atrás, que habría tropiezos de líderes, que había engaños, que habría falsos pastores, que habría falsos maestros. ¿No lo hemos vivido o qué? ¿Dónde estamos? Lo hemos vivido, pero Cristo lo dijo, que es lo real, y lo que Él dijo se ha cumplido. Que Dios nos bendiga y que nosotros podamos en este tiempo dar el fiel mensaje de Dios. Hoy escribí otra cosa allí en Facebook, todos los días trato de poner algo, que como hijos de Dios tenemos que hemos sido llamados para dar el fiel mensaje de Dios, cumplir con la gran comisión. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y entonces la gran comisión es predicar el evangelio, pero este evangelio no el evangelio que inventan los hombres. No, vive como te da la gana y practica el pecado que tú quieres, no hay problema. No, sí hay problema. Si no te arrepientes de corazón y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador y cambias tu vida, estás perdido.
Así funciona el arrepentimiento. Yo voy en esta dirección contra el pecado o a favor del pecado, viviendo en el pecado, me encuentro con Dios, Dios me cambia y doy un giro de 180 grados y comienzo a andar con Dios. Esa es la vida. No puedo vivir en mi pecado. Pero hoy en día no, hoy se tolera el pecado y se aprueba el pecado. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra y porque entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Permite que haya líderes, que haya pastores, que haya misioneros que prediquen tu verdad tal como ya es. Y gracias porque tú nos has dejado esas señales y por ellas reconocemos que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Ayúdanos a permanecer fieles, a orar los unos por los otros y a predicar tu palabra con denuedo, con valor y con la seguridad de que tú estás al lado nuestro y que nunca ni quitemos ni añadamos nada a lo que está en la Biblia. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.